Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Estamos ya en nuestro penúltimo programa antes del verano de nuestros debates Transforma España y hoy nos toca hablar, Eduardo, de uno de los grandes problemas estructurales que seguramente tiene nuestro país. Vamos a hablar de empleo, ¿no es así? Exactamente. Que es sin duda. Yo creo que a lo largo de 30 años de encuestas de los principales problemas siempre estaba entre los tres primeros. Siempre ha estado entre los tres primeros. Bueno, a veces convivía con el terrorismo, con la inseguridad, y ahora sigue estando, por desgracia, entre los tres primeros problemas y tres primeras preocupaciones. Pues vamos a analizarlo de la mano de Rafael Domenech, que es Head of Economic Analysis del BBVA Research. Rafa, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta tertulia de los debates Transforma España. Gracias a vosotros, el placer es mío. Y con Javier Blasco de Luna, que es director de Adecco Group Institute. Javier, lo mismo, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este debate. Gracias a vosotros por la invitación. Y Eduardo, si te parece, nos haces tú una primera introducción. Muy bien. Acabamos de decir que es un problema principalísimo, pero creo que es bueno subrayar que el trabajo tradicionalmente, cuando digo tradicionalmente hablo de miles de años, era primero una maldición bíblica. El Antiguo Testamento decía, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ya el Nuevo Testamento, en una epístola de San Pablo, dice, el que no trabaje, que no coma. Era una condena. Hay muchas vicisitudes, muchos cambios. La revolución industrial crea las fábricas y trae a la gente del campo, diseminada por el territorio nacional, a las incipientes ciudades, y ahora nos encontramos que no es que no sea una condena, es que es una bendición encontrar trabajo en un país que tiene un 40% de población joven en desempleo. El otro día oía que la línea de la construcción es el 70%. Para esta gente es una bendición. Yo creo que hoy, no me gusta hablar de que hay muchas novedades, pero estas sin duda lo son, a mi modo de ver. Se ha incorporado la mujer al trabajo. El estado del bienestar ha traído una cosa fundamental para los que no tienen trabajo, que es el seguro de desempleo. La revolución tecnológica amenaza con programas de software y robots que pueden sustituir el trabajo de las personas. Hemos estudiado la longevidad y que antes se decía 30 años para prepararse, 30 años para trabajar, para ser un ciudadano activo, y si quedaba algo, pues ya era para jubilarse. Ahora, en España, que tenemos una grandísima longevidad media, la esperanza de vida está situada en los 80 y tantos años. Es decir, que no valen los parámetros tradicionales. También ha cambiado la demografía. Antes las pirámides de población eran pirámides, ahora se están haciendo toneles. Hay muchos más mayores que jóvenes. Eso para las pensiones es una maldición. Y luego también la globalización ha traído las migraciones, por una parte, por otra parte la deslocalización de industrias, y hoy podemos decir sin ambajes que el desempleo es un drama. Pensemos en las mujeres de las familias monoparentales que tienen hijos y no tienen trabajo, o en los jóvenes, dábamos antes los datos, o en los seniors, de que también hemos hablado largamente, personas que no encuentran trabajo o se jubilan muy temprano y ven un paisaje de su vida de muchos años potencialmente y sin ninguna posibilidad de trabajo. Yo creo que podemos decir, sin exagerar, y nos gusta ser optimistas, ya sabes, pero que hoy el trabajo es un fracaso
en España. No se ha habido desde los años 80 16 reformas laborales. Seguimos teniendo, de los 20 años en los que ha habido en 14 de los últimos 20 años ha habido un paro superior al 20%. Esto es inaceptable, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Yo creo que todo viene, y no me gusta nunca echar la culpa a la dictadura, pero todo viene de que para comprar la paz social el franquismo hizo un sistema absolutamente rígido del empleo. Era casi imposible despedir a nadie. Entonces llegó la transición a la democracia, había que endosar flexibilidad y lo que se hizo fue los antiguos rigidez, los nuevos flexibilidad. Y de ahí han venido muchas clases de dualidad, trabajadores protegidos y trabajadores no protegidos. Ha habido también diferencias por el sexo y la edad. Ha habido una dualidad, brechas que no se han conseguido arreglar. Yo creo que tenemos ahora delante un reto que tenemos que resolver. No podemos, no solo por lealtad intergeneracional, no podemos seguir con el estado actual de cosas. Si no me equivoco, el gobierno ha reunido a un grupo de expertos que han redactado unos planes que suena bien lo que dice en cuanto al diagnóstico de la situación actual y a los posibles remedios. Esto choca muy frontalmente con el populismo. Pero o somos populistas o somos serios. Y aquí se trata, con la compañía de hoy, el tratar de ser serios para remediar un problema que, como digo, es nuestra obligación remediar. Pues ahora les preguntaré también a Rafael y a Javier si efectivamente el gobierno está haciendo lo que debe, pero yo os pediría primero una visión un poquito más global de cuál es la situación del empleo en España, que nos pongáis sobre la mesa vuestro plan, cómo lo veis y qué es lo que sobre todo qué es lo que nos pasa, el análisis un poco médico de esta enfermedad que padecemos desde hace décadas y que no conseguimos curarnos nunca, ¿no?, de ella. Bueno, yo creo que más allá de este alivio estival, ¿no?, en el que parece que la campaña de verano pues anima un poco la contratación y además la anima más en el colectivo más joven. Yo creo que todos coincidimos con el diagnóstico de que la situación de nuestro mercado de trabajo sigue teniendo las mismas patologías que antaño, ¿no? Que tiene, antes lo decía Eduardo, tiene que ver con muchas dualidades, ¿no? Que no solamente la temporalidad, que lo es, sino sobre todo esa elevada tasa de desempleo de manera crónica y que tiene que ver efectivamente a muchísimas causas y subcausas que se mantienen en el tiempo. Es verdad que ha habido una tentación y una inercia históricamente, sobre todo desde el legislador, de los diversos legisladores, que ha sido pensar que las fórmulas de contratación, que eran empleo, y eso es un error conceptual, pero al mismo tiempo sí que parece que hay una serie de rigideces, más allá un poco de las inercias de la historia, que de alguna manera hacen que nuestro mercado de trabajo pues sea distinto al resto de la Unión Europea. Y además, de manera reiterada, es decir, cada vez que tenemos una crisis, hay países que salen reforzados, no solamente los países, sino también las personas, porque tienen una mayor rotación, tienen procesos muy potentes de recualificación, y nosotros van pasando las crisis. De hecho, estamos saliendo de una crisis, pero yo quiero recordar que a lo largo de un año se ha hecho muy poco desde el punto de vista de la recualificación de las personas. Incluso en el pasado mes de mayo, del año 2020, prácticamente estuvo a punto de dedicarse todos los fondos de formación para el empleo a destinos totalmente distintos, ¿no? Lo cual transmite un poco cuál es el desprecio, entre comillas, ¿no? Que se da algo tan importante como es la formación de las personas para aparte de quitar rigideces, hacerlas mucho más competitivas y mucho más empleables. Rafa. Sí, pues yo creo que Eduardo lo ha dicho muy bien, ¿no? Lo ha resumido. España lamentablemente es una anomalía internacional, ¿no? Porque si hacemos cuentas, desde 1980 hasta justo antes de la pandemia, 2019, 40 años, la tasa de paro media de la economía española ha sido el 16,9%, que estamos hablando de básicamente 10 puntos de diferencia con respecto a la media que han tenido las economías europeas, que no estamos hablando de otras partes del mundo, ¿no? Economías, países con los que compartimos un proyecto político, económico y social, que, por lo tanto, a los que les queremos parecernos, 10 puntos de diferencia con respecto a esas economías europeas más avanzadas
entre las cuales estaban Alemania y otros países del centro-norte de Europa, ¿no? Creo que a veces hemos oído muchas veces durante todas estas décadas que esto se debe a que tenemos un capital humano o una cualificación, una formación peor que la de muchos países, o cuántas veces se ha echado la culpa a nuestra estructura productiva, ¿no? Y se dice, no, es que esto es la estructura productiva. Bueno, pues es algo más complicado, ¿no? que esto. No digo que esto no cuenta, pero quiero hacer una comparación muy sencilla. Es que España, en términos de capital humano, de cualificación de nuestra fuerza de trabajo, en términos de nuestra estructura productiva, de nuestra capacidad de hacer cosas, en muchos casos muy complejas, que tenemos empresas que son líderes mundiales, ¿no? De nuestra diversificación productiva, sectorial, que no, más allá del cliché que a veces peyorativamente se suele utilizar y se suele denostar algunos sectores, muchas veces sin razón. Somos una economía que es mucho más productiva, con mucha más cualificación que el 80-85% de los países en el mundo, y todos, prácticamente todos, ellos tienen una tasa de desempleo menor que la nuestra. Y si hacemos esa misma comparación entre las regiones europeas, ya circunscribiéndonos al ámbito de la Unión Europea, nuestras 17 comunidades autónomas tienen una tasa de desempleo que en media está entre 5 o 10 puntos por encima de regiones europeas que son tan competitivas o menos que las españolas, con niveles de cualificación similares o inferiores a los españoles. Es decir, que estas razones que normalmente se utilizan no son. Es decir, que incluso teniendo en cuenta, corrigiendo por todo eso, seguimos teniendo una tasa de desempleo superior, ¿no? Y eso, pues, lo que pone de manifiesto es que tenemos un mercado de trabajo con una serie de regulaciones, de normas, ¿no? Que hacen que el mercado de trabajo funcione de una manera muy ineficiente y, como decía también Eduardo, de una manera muy poco equitativa, ¿no? Porque el mercado de trabajo y el empleo no solo es hoy en día es una bendición, es que es una de las razones fundamentales que hace que la sociedad sea más inclusiva, ¿no? Porque a veces lo que más separa a una sociedad, ¿no? Y las oportunidades que tienen las personas para tener un mayor nivel de renta, un nivel de bienestar y prosperidad mayor, es precisamente el empleo. El empleo, eso divide a la sociedad prácticamente en dos: los que tienen la oportunidad de trabajar y los que no la tienen, ¿no? Entonces, claro, un país con pues eso, que en promedio ha tenido casi un 17% de desempleo, y que luego de los que tienen desempleo tenemos un problema de temporalidad tan elevado, pues fractura, ¿no? Genera una brecha en términos de salarios, de rentas, de desigualdad, que luego es muy difícil de corregir, ¿no? Pero la pregunta es el por qué. Es decir, que tú ponías el acento en las regulaciones, es la flexibilidad o la falta de flexibilidad lo que hace que nuestro mercado de trabajo sea... Sí, como pasa en los problemas complejos, es que no es una sola causa, son muchas causas. Una, a mi modo de ver, indudable, es la falta de ajuste entre las personas que salen del sistema educativo, sea al grado que sea, la oferta y demanda. La demanda varía a un 8% anual. Cada año un 8% necesita otra formación, otra cualificación. La oferta varía a un 2%. Es la liebre y la tortuga. Cada vez van más desajustados. Pero no es la única, esa falta de acoplamiento. ¿Qué necesita la sociedad? Que se lo dé el sistema educativo. Aquí el sistema educativo ha ido, por desgracia, siempre por libre. Fabricaba lo que él creía que tenía que fabricar, y no solo se olvidaba, sino que a veces despreciaba las necesidades sociales. No vamos a hacer de todos economistas. Haga usted lo que la sociedad necesite. Ese yo creo que es una causa fundamental
el problema. Otra causa, hay el premio Nobel, que es un investigador maltés, de Malta, que le dieron el premio Nobel de Economía en el año 2010. Vino una vez a Valencia, estuvimos hablando, y su tesis... Hablas de Chris Pisarides. Eso es. Cuanto es que fue más... profesor mío, por eso. Sí. Pero no decía, mi tesis es, cuanto más proteja usted el desempleo, más desempleo tendrá. Otra cosa, otra causa. Aquí el salario mínimo, hay que subir el salario mínimo. Sabemos que en el mercado de trabajo, como en cualquier mercado, si usted sube el precio de un bien, la demanda de ese bien disminuye. Cuanto más subimos el salario mínimo profesional, más gente se va al paro. El Banco de España calculaba que la última subida había llevado 180.000 personas al paro. Bueno, pues aquí tenemos, yo diría, el cinismo de voy a subir el salario mínimo para que le voten al político de turno, aunque él sabe, y eso no lo dice, que eso va a aumentar el desempleo. Y no, luego, dicen que no. No solo no lo dicen, sino que dicen lo contrario. Y luego yo creo que lo que ha dicho Rafael es muy importante en el sentido de que no se puede aquí al trabajador el estarle subiendo el salario y siendo conscientes que el desempleo es la mayor causa de desigualdad. ¿Por qué manda usted gente al paro por subir el salario mínimo si sabe usted que la causa de desigualdad más clara es la falta de trabajo? Por eso creo que cuando pedimos un poco de sinceridad a algunos de nuestros políticos es decirle, oiga, no haga usted alaracas para subir sus votos, haga usted lo que hay que hacer. Y si usted quiere de verdad disminuir la desigualdad, fomente el empleo de todas las maneras posibles. Uh-huh. Yo creo que, como bien decía Eduardo, hay una multicausalidad. Lo que pasa es que es verdad que algunas de las causas son mucho más relevantes a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, al final, lo que sí que parece es que nuestra economía, pues seguramente pues por una escasa cultura y un escaso fomento de lo que es el emprendimiento, pues seguramente a lo mejor no tiene el crecimiento, sobre todo en algunos sectores, de empresas y de iniciativas que generen empleo suficientes, ¿no? Al final, como antes anticipaba, yo creo que esa irresistible tentación del legislador de pensar que a través de modalidades contractuales pues se genera empleo, pues un error de base. Yo siempre lo comparo con la fotografía. Al final, el haz de luz que puede en su caso imprimir el negativo es el emprendedor, es el inversor, es el futuro empleador. Al final, el marco regulador puede ser la menor apertura del diafragma o el menor tiempo de obturación, ¿no? Y eso es un poco lo que ha ocurrido, por eso hablaba antes de las rigideces. Al mismo tiempo sí que es verdad que aparte de que todavía seguramente hay mucho recorrido, porque es verdad que cuando uno compara el tejido productivo, el volumen de pyme que existen en todos los países, como en Alemania, no es muy distante del nuestro. Lo que pasa es que sí que es verdad que probablemente el modelo de estructura económica, no productiva, de cada país es muy distinto, y nosotros tenemos una sobrerepresentación de unos subsectores que son probablemente mucho más vulnerables a los ciclos económicos, y eso viene históricamente en los ciclos recesivos destruyendo mucho empleo. Pero además es verdad que existe, y antes lo decía, turismo, por ejemplo. El turismo, por ejemplo, y otros, claro, o la construcción, o el comercio, ¿no? Pero es que además, cuando hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con ese match, ¿no?, entre lo que ofertan los centros educativos, el modelo de formación, que como bien decía Eduardo, no se consensúa ni se consulta con nadie más que consigo mismo, es un sistema muy endogámico, ¿no?, donde yo creo que probablemente esté una de las principales causas, ¿no? Efectivamente, tenemos una de las generaciones más formadas de nuestra historia, pero seguimos teniendo también estamos en el top, a la cabeza de los países con mayor volumen de personas que ni estudian ni trabajan, y además con una escasa presencia de la formación profesional, que hoy en día está demostrado que las que tienen más altas tasas de empleabilidad, y además donde se cobran los salarios más altos, que esto no hay que olvidarlo. Es decir, yo creo que el empleo genera estabilidad y genera también ese círculo virtuoso que tiene que ver con el crecimiento salarial, que es otro de los problemas de nuestra economía, aparte del paro y de la temporalidad. Y luego hay otras rigideces que yo creo que nos caracterizan
clusterizan, que tiene que ver con eso que se llaman, que son las prácticas que antes decía de algunos países, que cuando vienen crisis salen muy reforzados y que se basan básicamente con un marco regulador muy poco intrusivo, muy poco intromisivo, ¿no? Que permite, en definitiva, maximizar las oportunidades de empleo. No se desprecia, igual que tú antes bien decías, ¿no? El por qué digamos, despreciar algunos sectores de actividad de los que dependen casi 80 millones de turistas extranjeros y millones de puestos de trabajo. Bueno, pues exactamente igual, pues ¿por qué menospreciar tiempo de trabajo, horas de contratación, por un lado? Esos mercados son mucho más eficientes. Al mismo tiempo son mercados que son realmente con unas amplias coberturas desde el punto de vista social, pero al mismo tiempo disuasorios, es decir, no favorecen. Esto pasa como cuando la incapacidad temporal tiene los complementos, ¿no? Cuando una persona al final sabe que va a ganar igual, trabaje que no trabaje, pues sencillamente no va a trabajar. Cuando tú creas un sistema que piensa más en las políticas pasivas, en las prestaciones por desempleo, que en favorecer el empleo, pues tienes ese problema. Y luego además, cuando tienes un sistema muy poco potente desde el punto de vista de la recualificación, pues pierdes ese círculo virtuoso. Es decir, cuando uno va a países como Dinamarca, en la última crisis, la de 2007-2009, salieron muy reforzados porque son países en los cuales existe una importante rotación entre profesiones y entre sectores. Al final puede tener una apariencia de pérdida bruto de empleo, pero al final la pérdida neta es mínima porque las personas cambian de sector fácilmente. Y además esa polivalencia facilita mucho el crecimiento salarial sostenible. Es decir, no es un crecimiento forzado por la norma, que efectivamente puede ser deseable para una excesiva moderación salarial, como la hemos tenido en nuestro país durante los últimos 10 años, pero sí que es verdad que puede dejar un poco al descubierto algunos sectores más vulnerables, porque compiten con países donde efectivamente los niveles retributivos son mucho menores, con lo cual sí que hay un mix. Y además cuando uno va a las claves de competitividad que marcan un poco los organismos, nos dicen claramente: mire usted tiene un problema del marco regulador, que es una de las causas de falta de competitividad, usted tiene un problema de la falta de match entre la oferta educativa y lo que demanda el mercado de trabajo, y usted tiene una poca activación y además sobre todo una poca colaboración público-privada, ¿no? De hecho, hemos visto ahora mismo la última norma que se aprueba en materia de políticas activas de empleo y es volver sobre lo mismo, es decir, es más de lo mismo. Más de lo mismo, prácticamente con un fracaso anticipado, básicamente porque no hay ninguna medición, no hay una orientación al resultado y además, sobre todo, porque no se preguntan, ¿no?, a las entidades múltiples, diversos sectores, entre ellos el cual que yo represento, que son los que realmente conocemos en el día a día lo que demandan las empresas, lo que demandan los sectores y también lo que quieren las personas, ¿no? Entonces yo creo que es una especie de mezcla de elementos, a cual más importante, pero los principales son estos. Rafa, ¿qué opinas? Sí, bueno, el mercado de trabajo es básicamente un mercado, los economistas decimos, de búsqueda, ¿no? Sí. En el que las empresas que tienen vacante van buscando trabajadores y los trabajadores que ofrecemos nuestro trabajo vamos buscando empresas que nos contraten, ¿no? Y del encuentro entre ambos pues surge un emparejamiento, ¿no? Pues básicamente lo que este país tiene es un problema de crear buenos emparejamientos, ¿no? Entonces, si me permites que haga un símil para que se entienda, el que suelo utilizar muchas veces como ejemplo es el siguiente, ¿no? Es el salto de altura, ¿no? Es decir, en general, pues nuestras empresas y nuestros trabajadores somos capaces de saltar tantos metros por encima de una pértiga. Y saltamos mucho, insisto, que saltamos más, tenemos una capacidad mayor que la mayor parte de los países en el mundo, ¿no? Muy pocas economías son mucho más eficientes, productivas que la nuestra. Pero claro, si ponemos la pértiga muy alta que hay que saltar y al mismo tiempo el trampolín en el cual nos apoyamos es poco elástico, es muy poco eficiente, pues al final pocas empresas con pocos trabajadores van a conseguir saltar por encima de esa pértiga con contratos indefinidos, ¿no?, productivos, suficientemente productivos y con salarios altos para cubrir todos los costes que hay que cubrir en términos de cotizaciones sociales, etcétera, ¿no? Otros países que lo que hacen, bueno, pues sencillamente saltan menos, ponen la pértiga más baja, ¿vale? Otros lo que hacen, los países nórdicos, son capaces de saltar mucho, pero además tienen un trampolín que les impulsa mucho. Ese trampolín es, como decía Eduardo, el sistema educativo. Prepara muy bien a la gente para el mercado de trabajo. Y luego lo que se denominan políticas activas, ¿no?
Las políticas activas son las políticas que están orientadas a que una persona cuando está desempleada encuentre trabajo muy rápidamente, porque sus servicios públicos o privados de intermediación consiguen encontrar un trabajo muy rápidamente a esa persona que pasa a estar desempleada, porque si estabas en una ocupación que ya tiende a desaparecer, pues te forman en otra, ¿no?, que te permite encontrar trabajo rápidamente. Y estos son países muy dinámicos, muy eficientes. Entonces nosotros, pues al final terminamos, como muy bien decíais anteriormente, el desempleo tiene muchas causas porque terminamos haciendo mal muchas de estas cosas que necesitamos. Ponemos la pérdida muy alta para determinados colectivos de trabajadores. Y pongo un ejemplo. La mayor parte de los países no tienen el mismo salario mínimo para todos los trabajadores. Como aquí. ¿Tiene sentido que una persona joven que accede por primera vez al mercado de trabajo sin experiencia tenga el mismo salario mínimo que un padre de familia que tiene familiares a su cargo? Pues esto, hay países que saben que no, porque si ponemos el salario que consideramos que es justo para un padre, una madre de familia que tiene hijos a su cargo, pues tendrá que ser suficientemente alto, que a lo mejor está muy por encima de lo que de la productividad que esa persona que no tiene experiencia y que accede por primera vez al mercado de trabajo puede desarrollar. Entonces, para estos colectivos se ponen salarios mínimos menores, se ponen complementos salariales, porque a lo mejor decimos, oye, tampoco queremos que vivas con lo que te va a pagar la empresa. Es decir, si la empresa solo te puede pagar lo que te paga tu productividad, pues ya te damos un complemento salarial. Es decir, que hay otras formas más eficientes de complementar los salarios. Pero al final, insisto, estos países, este modelo, ¿no?, de estos países del centro norte de Europa, que se denomina flexiseguridad, porque son modelos flexibles de entrada y salida en los puestos de trabajo, pero muy seguros en las transiciones, es decir, que los trabajadores están muy protegidos el tiempo que están desempleados, pero es que además van a estar muy poco tiempo desempleados, porque el sistema es muy eficiente para que encuentres algo rápidamente. Nosotros lo que tenemos es lo que yo denomino flexirrigidez, que es una parte que es muy rígida, ¿vale?, y otra que es muy flexible y precaria, que es con una temporalidad excesiva, ¿no? Porque a veces las empresas pues ven como sus facturaciones caen o tienen una volatilidad muy grande y no tienen otra forma de ajustar las horas trabajadas o el empleo más allá del despido, ¿no? Y entonces pues al final es un cúmulo, ¿no?, de malas prácticas, de políticas que son bien intencionadas y tratan de resolver problemas, pero que no son efectivas. Es como si esto en medicina tratáramos de curar el síntoma y no la causa de la enfermedad. Y esto es lo que nos pasa con mucha frecuencia. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos y seguimos, porque has introducido una palabra que se llama flexiseguridad, de la que quiero que hablemos. Son las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Seguimos aquí en el balance y en nuestros debates Transforma España. Eduardo, Javier, Rafael, flexiseguridad. Vamos a intentar ir ahora un poco a lo que deberíamos o lo que deberíamos hacer para resolver hemos analizado ya el problema estructural que tenemos. Yo creo que ahora lo interesante es ver cómo lo podemos resolver. Y es verdad que este debate sobre la flexiseguridad lo hemos tenido aquí en España muchas veces y es algo que nuestros políticos en general rechazan de una manera absoluta, pero yo creo que es interesante ponerlo encima de la mesa y comentarlo, ¿no? Yo creo que vamos a ver, es indispensable
El único problema es que cuanto más tardemos en arreglar eso, peor nos va a ir. Eso, a mi modo de ver, no cabe duda. Yo creo que además en un mundo como el que vivimos, globalizado, hay que darse cuenta que si usted pone muchas dificultades a las empresas, esto se ha entendido últimamente en España bajo el prisma de la lucha de clases. Y entonces, si usted pone que el bueno es el trabajador y el malo es el empresario, pues mire, hágalo usted, que el empresario en muchos casos se marcha a otro lado, donde no se ha considerado un enemigo social. Y entonces, ¿quién sale ahí perdiendo? Antes, cuando los países eran burbujas casi autónomas, usted podía más o menos utilizar una política laboral o una política industrial X. Hoy, con un mundo que está globalizado, sea usted muy rígido, vaya usted mucho en contra de las empresas, no sea usted business friendly. Las empresas se acabarán o se empezarán yendo. Y eso es malo para todos, para la economía y para el trabajador, para todos. Entonces yo creo que cuando se dice flexiseguridad se está haciendo referencia a que en vez de esa rigidez de sí o no, de empleo o paro, ¿no?, empecemos a buscar fórmulas. Ahora decía Rafael el que encontrar pronto trabajo. Aquí un porcentaje enorme, pero enorme como del 80 y tantos % de la gente que está en el desempleo encuentra trabajo en el último año porque ya va a perder el subsidio. Y es cuando se pone de verdad en serio a buscar. Antes no, porque con el subsidio vive, no tiene que hacer nada, puede dedicar su tiempo a lo que quiera. Bueno, pues con eso hay que acabar. Nosotros no podemos estar, que casi no hay dinero para pagar el subsidio de desempleo y que haya gente que teniendo trabajo no lo coja porque prefiere vivir del desempleo. Esa era la tesis que decíamos del Premio Nobel de Economía. De manera que yo creo que esa debería ser una primera lección. Javier. Sí, yo creo que la manera de combatir o de fomentar la flexiseguridad, en definitiva, de acabar con esa especie de precarrigidez, que es lo que prima en nuestro país, pues tiene que ver con tocar esas palancas de cambio, ¿no?, que hemos identificado, ¿no? Porque en definitiva pues pasa sí o sí porque las personas entiendan, asumen, digamos, el compromiso, porque yo creo que vamos a una sociedad del talento, eso es cierto, vamos a un proceso de continua recualificación, pero donde al final yo siempre pienso que lo que tiene que haber es una especie de redefinición de lo que se llama el contrato social, ¿no? Es decir, tenemos que pedir a los gobernantes que legislen para maximizar las horas de trabajo y para crear normas que no sean tan intromisivas y que no disuadan de la contratación o de la creación de empleo. Tenemos que pedir, evidentemente, a las organizaciones, a las empresas o a las administraciones públicas que no hagan trampas. También tenemos que buscar un modelo que sea sostenible, y yo creo que también en muchas ocasiones, pues o bien por falta de conocimiento, falta de competencia, pues las cosas no se hacen como se deberían y se prolonga en exceso la temporalidad, la precariedad, o a lo mejor pues se prefiere la economía sumergida, que también es algo que nos ha puesto encima de la mesa. Y hay que pedirle a las personas el compromiso efectivamente por el empleo. Los modelos nórdicos efectivamente se basan no solamente en esa flexibilidad normativa, sino sobre todo en que desde el día 1 la persona no solamente ya está recualificada, sino que se sienta con su agente, con una especie de coach, donde funciona muy bien la colaboración público-privada y donde el propio modelo, que es muy proteccionista desde el punto de vista de las personas realmente, digamos, vulnerables, pero sí que el modelo es disuasorio para el cobro de una prestación. Es decir, como antes anticipaba, pues te sale mucho más caro estar cobrando una prestación que trabajar. De hecho, llega un momento en que si el sistema ve que tú no colaboras, sencillamente te quitan la prestación, cosa que en nuestro país prácticamente es imposible. Es decir, yo que trabajo en la empresa privada y cuando uno va a un servicio público de empleo y le pide un perfil, vamos a ver, de hecho, ayer esto lo conocemos también, los servicios públicos de empleo en muchas ocasiones sirven sobre todo para trabajar para el propio sistema, ¿no?, para cubrir puestos de trabajo de la propia administración, lo cual de por sí ya es absolutamente ineficiente, ¿no? Y luego hay que tocar efectivamente ese proceso de recualificación. Es decir, hoy en nuestro país todos los días se quedan sin cubrir puestos de trabajo clásicos en el sector industrial, matriceros, fresadores, torneros, soldadores, en el sector de la construcción. Es decir, que todos los años se quedan miles de puestos sin cubrir, donde hay dinero para invertir en formación a través de la Fundación Laboral de la Construcción. Es decir, es un sector que en el año, después de la crisis del sector inmobiliario del año 2007 al 2009, se quedó sin profesionales. Unos se jubilaron, otros se cambiaron de sector, otros se fueron a sus países de origen y volvemos a tener un problema, no digo ya para encontrar un carabistero o un ferrallista, para encontrar a cualquier tipo de profesional, aparte de la variable género, que una escasísima presencia de la mujer. Pero es
es que yo incluso auguro que dentro de pocos meses volveremos a tener problemas para encontrar profesionales del sector de la hostelería y del comercio. Tú te vas a las Islas Canarias o a Baleares, cualquier profesional de la hostelería que hable no 2 idiomas, aparte del materno, sino un solo idioma, tiene trabajo seguro. Lo que pasa es que tenemos un problema de cualificación de las personas, y donde yo creo que hay poco apoyo a esa formación. De hecho, incluso hay una distribución territorial un tanto desigual de la propia formación, la formación industrial. Yo cuando vine a Madrid me sorprendió la escasez de oferta formativa, sobre todo en el sector industrial, ¿no? Sí. Es decir, te vas a mi tierra, a Cádiz, o te vas a Vizcaya, y sin embargo, por historia, por la inercia productiva, abunda este tipo de profesionales, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, digamos, tocar esas palancas de cambio que otros países han tocado. Es decir, el camino está marcado, es decir, la clave del éxito ya la conocemos. La pregunta es, ¿por qué volvemos a errar en lo mismo, ¿no? Porque, y todavía la formación profesional yo creo que es de las más dinámicas y las que están más cerca de lo que es la oferta, pero si uno se acerca al mundo de la formación universitaria, y sobre todo viendo lo que sabemos que va a ser el futuro inminente, en el que vamos a ciclos. De hecho, los informes de competitividad nos dicen, usted, una de las grandes lagunas de nuestro país es la duración excesiva de los ciclos formativos. Y la tendencia es todo lo contrario, es acortar ciclos formativos, trabajar mucho más en clave de competencias, de skills, que son mucho más perdurables en el tiempo, y en ese sentido, igual que el tema de la formación dual, pues estamos viendo cómo, pues efectivamente, la propia norma, bueno, conocemos incluso la propuesta de reforma del modelo de contrato formativo, y no tiene en cuenta el tema de la formación dual. Es decir, no está alineado el modelo formativo con los modelos, digamos, con lo que demanda el mercado de trabajo. Rafael. Sí, bueno, yo creo que hay que hacer básicamente 4 cosas. La primera de ellas es mejorar y modernizar todo lo que tiene que ver con la regulación del mercado de trabajo, con la contratación, ¿no? Y a esto a lo que me refiero, por ejemplo, es que lo que hay que romper es esta segmentación, esta brecha que hay entre la contratación indefinida y la contratación temporal, ¿no? El contrato indefinido tiene que ser mucho más flexible, para que verdaderamente sirva a las empresas, para que las empresas no tengan incentivos a buscar esa flexibilidad que no tienen con el indefinido mediante el temporal, ¿vale? Hay que incentivar la contratación indefinida, pero no con dinero, sino con la propia regulación, y habrá que hacer que el contrato temporal sirva para lo que tiene que servir, no más, ¿no? Aquí yo recuerdo que nosotros ya hace más de una década hemos propuesto que los costes de extinción del contrato indefinido, pues que se vayan provisionando tanto el indefinido como el temporal en una cuenta individual, ¿no? Esto que a veces se habla como la mochila austríaca, que la empresa lo vaya provisionando y que lo haga tanto para el indefinido como para el temporal, no solo para el indefinido, ¿no? Eso es lo primero, y creo que merece la pena hacer una reflexión, sé que no tenemos tiempo, de por qué el sector público, que no tiene este problema en principio de costes de extinción, ¿no? En términos presupuestarios, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene una temporalidad que ahora es mucho más alta que la del sector público? O sea, el 30,4% de los trabajadores de las administraciones públicas son temporales, frente a algo menos del 23% del sector privado. Segundo, ya lo he dicho antes, el tema de las políticas activas, las que permiten mejorar la empleabilidad de las personas cuando están desempleadas. Ya se ha dicho aquí, formación profesional, recualificación, algo que forma parte de las políticas activas, pero que yo creo que tiene entidad propia, y por eso lo saco como el tercer elemento, que es mejorar los procesos de intermediación en el mercado de trabajo entre las vacantes que tienen abiertas las empresas y los trabajadores que buscan oportunidades de empleo. Tanto si están desempleados, voy más allá, como si están empleados, porque esto aplica a todos. O sea, hoy en día, desde hace muchos años, desde hace más de una década, y nosotros lo llevamos defendiendo en el Servicio de Estudios de BVA también desde hace más de una década, existe tecnología, porque la utilizamos todos los días para comprar cualquier cosa en Internet, para hacer una reserva de un hotel, de un transporte de vacaciones, etcétera, que lo que hace es básicamente emparejar lo que nos ofrecen unas empresas y lo que nosotros demandamos. Pues esto mismo se puede hacer en el mercado de trabajo. Hay ejemplos.
Hay ejemplos, pero para nichos muy pequeños. LinkedIn es uno de ellos. Pero esa tecnología existe y yo lo que no puedo entender es que no llevemos más de 10 años utilizándola ya para todas las empresas, para todos los trabajadores en el mercado de trabajo en España. Y luego, por supuesto, que a partir de esa base de datos, pues cualquier intermediario privado pueda especializarse, pueda hacerlo mejor unos que otros. Pero esto, o sea, no, hoy en día, tecnológicamente, incluso una persona que está trabajando puede recibir ofertas de empleo adaptadas a su perfil, porque esto es lo que hace la inteligencia artificial y los datos masivos. Uh-huh. Es decir, oye, para el trabajo que tú tienes, aunque estés trabajando, que sepas que hay otras empresas aquí, anónimas, por supuesto, no tengo por qué darte los nombres, que te están ofreciendo un salario que es un 10, un 20, un 15% superior al que tienes. Esto genera competencia en el mercado de trabajo, no solo eficiencia, ¿no? Y luego, el cuarto punto es mejorar la negociación colectiva. Yo creo que aquí en este país la negociación colectiva, históricamente por las razones que ha dicho Eduardo al principio en su exposición, se ha visto como un juego de suma cero en el que lo que ganaba los trabajadores era a costa de las empresas o lo que la empresa quería ganar era a costa de los trabajadores en ese proceso de negociación. Y esto no es así. Esto es, en muchos países tenemos evidencia de que esto no es un juego suma cero. Esto es un juego en el que todos ganan, de que si ganamos, ganamos todos. Uh-huh. Y lo que la negociación colectiva en muchos ámbitos sectoriales y sobre todo de empresas en países como Alemania, en Japón, otros países europeos, lo que consigue es mejorar la empleabilidad, mejorar el empleo, aumentar el empleo en esas empresas, mejorar la productividad y mejorar la innovación. O sea, que está demostrado que la negociación colectiva en Alemania sirve para aquellas empresas que mejor negociación colectiva tienen, inviertan más en innovación. Y esto aquí nos puede parecer difícil de entender, ¿no? Y eso demuestra, pues eso, muchos ámbitos en los que somos ineficientes y que al final terminan dando lugar, pues eso, a que tengamos una tasa de desempleo muy elevada, una tasa de temporalidad muy elevada y una tasa de paro de larga duración también muy elevada. Uh-huh. Comentaba Eduardo al principio que, en fin, el gobierno está poniendo sobre la mesa planes, opciones, es decir, está ahí esa reforma laboral. ¿Hacia dónde deberíamos de dirigir? Yo tampoco quiero entrar demasiado en el debate político, pero ¿hacia dónde deberíamos de caminar? ¿Hacia dónde deberían de ir esos planes? ¿Cuál debería de ser el camino a emprender por parte de quienes tienen luego en su mano la potestad de regular, ¿no? Hombre, yo creo que tiene que ir, evidentemente, en primer lugar, a aproximarse y a conocer mucho mejor lo que es el tejido productivo. Es decir, lo que estamos viendo es que los contratos de duración determinada en función de los sectores existen en general en toda Europa. De hecho, uno va al sector agrario en Italia y tiene una temporalidad del 90%, tiene mucha más temporalidad que nosotros. Uh-huh. Pero lo que pasa es que estamos comparando siempre peras con manzanas. Es decir, por ejemplo, el contrato fijo de obra en España se considera temporal, te vas a Francia y el CDI se considera un indefinido. Es decir, que hasta en el cómputo de los tipos de contrato, la métrica que pretende el gobierno no es equiparable a cualquier otra métrica. Es decir, existe una temporalidad necesaria, inherente. Es verdad que cuando hemos hecho, pues nosotros sí que hemos hecho desde el Instituto análisis, ¿no?, sobre la adecuación de la temporalidad por sectores, y sí que parece ajustada la temporalidad en algunos de los sectores y en otros sectores no es ajustada. Y no es ajustada probablemente pues por falta de conocimiento, por falta de asesoramiento, probablemente por una inercia del pasado. Llevamos desde el año 80 con contratos, que claro, originalmente eran contratos temporales a causales, y yo creo que eso ha tenido mucho impacto en esa cultura de la temporalidad, y lo que nos tenemos que
engañar que nuestro modelo contractual tiene muchísima rigidez, es decir, tenemos el modelo de contrato temporal más complejo de Europa, es decir, tenemos un contrato temporal donde, digamos, el requisito es triple, es decir, no solamente la justificación y la causalidad, donde no solamente tiene que existir, sino además aparecerla a través de la ley, de la redacción del contrato, sino que se une a una duración máxima de cada tipo de contrato, también interpretable jurisprudencialmente, y donde además hay una regla de encadenamiento que se inventó el señor Caldera en el año 2006 porque parecía que en un contrato de obra podía durar más de 3 años. Que fue ministro de Trabajo. Efectivamente. Caldera. Claro. Ya ni nos acordaba. Entonces yo creo que la reforma tendría que ir en primer lugar por hacer un esfuerzo de aproximación de conocimiento, en primer lugar, de cuáles son las necesidades reales de temporalidad de cada sector. Nosotros acabamos de hacer un informe y un estudio precisamente sobre flexibilidad y competitividad, y lo que nos dicen las empresas en el peor, entre comillas, de los casos, es que necesitan como mucho un 20% de temporalidad. Con lo cual sí que es verdad que en algunos sectores hay bolsas de temporalidad no deseadas. Y además, seguramente, y en ocasiones se ha echado la culpa a un mal asesoramiento a las empresas, y por eso abunda tanto el contrato de obra. Al final, yo siempre digo que es el contrato del pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Oye, no te metas con complicaciones de prórroga con el contrato eventual, sino, oye, haces el contrato que ya alguien vendrá que en definitiva pues asuma un poco ese contrato cuando se vaya aproximado al tercer año o hasta los 12 meses más, ¿no? Entonces, yo creo que una vez conocida la idiosincrasia y las vicisitudes de cada sector, ahí es donde hay que ajustar, y donde realmente haya un uso inadecuado de la temporalidad, pues efectivamente habrá que intervenir. Para eso está la Inspección de Trabajo. Luego, además, se da la circunstancia en nuestro país, y saco aquí nuevamente el tema de la colaboración público-privada, que existe una poca participación de sectores como el nuestro, que incluso desde el punto de vista de inspector es mucho más eficiente. Es decir, los países donde existe mayor participación de los sectores expertos, digamos, en gestionar la temporalidad, tienen menos tasas de temporalidad. Y esto se ha puesto encima de la mesa. Incluso el propio gobierno entiende que puede ser también una fórmula, digamos, complementaria de ayuda. Pero sí que parece que una vez conocidas esas realidades, lo que hay que es mantener los contratos. Yo siempre digo que esto es una cuestión prácticamente terminológica, es decir, contratos hay dos tipos, indefinido y temporal, porque no, indefinido temporal y formativo, no sé, los contratos formativos son temporales también. Pero sí que parece que hay una necesidad de un contrato que dé solución a la persona que no tiene formación y que la adquiere al tiempo que trabaja, y la persona que tiene una formación y no tiene experiencia. Y también hace falta una solución para la persona que tiene que ser estable, para la empresa que tiene una necesidad puntual dentro de su actividad, que llámese eventual o como se le quiera llamar, y para aquella actividad que no es habitual en la empresa, que puede ser un proyecto y que en definitiva lo que conocemos por una obra o el contrato de sustitución. Es decir, esas realidades existen en el resto de Europa. Sin embargo, lo que no existe en el resto de Europa, curiosamente, que es el fijo discontinuo, ahora se quiere pretender generalizar para cualquier tipo de cuestión, ¿no? Es decir, el fijo discontinuo va a ser un poco como el pimentón en la cocina, que sirve para casi todo, lo cual es un error conceptual. Y eso va a generar una cultura donde la norma va en contra de la realidad, y cuando la norma lo que tiene que hacer es abrazar la realidad y dar una solución, porque las empresas no van a contratar con un fijo discontinuo una persona que esencialmente no es indefinida, no es una necesidad estable en el tiempo. Y además, ¿por qué tienes que meter una rigidez de tener que contratar siempre a la misma persona cuando es una actividad cíclica? Y además genera muchísimas, digamos, externalidades de otro tipo, ¿no? Desde el punto de vista de qué pasa en los periodos intermedios. Es decir, que al final podemos volver a otro tipo de dualidad, pero ajustada a la nueva modalidad de contrato. Entonces yo creo que es necesario que se mantenga, digamos, pues un poco de racionalidad en la reforma, porque yo creo que todos los sectores de actividad ya se han pronunciado, digo, dentro del entorno empresarial, y cuando uno ve, digamos, lo que reclama cada sector y está en prensa, dice que es absolutamente razonable. Rafael. Sí, yo voy a empezar por esto último que decía Javier, ¿no? Porque, o sea, es que verdaderamente si aplicamos la lógica a lo que él decía, prácticamente podemos pensar que el contrato debería ser solo uno, que es una especie de contrato indefinido, porque las empresas podrían decir, bueno, pues, o sea, en general cuando contrato a una persona no tengo por qué saber cuánto tiempo voy a necesitar de ella. En general las empresas lo que pretenden es alargar al máximo el periodo de contratación, porque esa es la mejor señal de que a la empresa le va bien. Cuanto más estable sea la relación que la empresa tiene con sus trabajadores, y además si esa relación es creciente, porque cada vez hay más trabajadores, pues es la mejor señal de que la empresa está creciendo, ¿no? Entonces, esta figura del contrato temporal por un contrato por obras en empresas que van encadenando obras
Hablamos de obras, pero en realidad ahora lo que es más común son proyectos. Personas que trabajamos por proyectos, pero que haces un proyecto, cuando acabas ese proyecto, haces otro. Dices, en realidad es que aquí yo creo que lo que confundimos es el contrato indefinido con que el contrato tenga que ser permanente, que son dos conceptos distintos. Indefinido es que la relación va a tratar de perdurar y de ser estable a lo largo del tiempo, el máximo tiempo posible, pero con la incertidumbre de no saber cuál va a ser la evolución futura de los proyectos o de las obras que está realizando el trabajador para una empresa, ¿no? Entonces yo creo que si partimos de ahí y las cláusulas de rescisión de contrato fueran objetivas y hubiera seguridad jurídica, las empresas se podrían embarcar perfectamente en contratos indefinidos, aun a sabiendo de que inicialmente entras para hacer un proyecto, para hacer una obra que puede durar 12 meses o 24, pero dices, y espero que a lo largo de este tiempo surjan otras obras, otros proyectos, otra colaboración posible, ¿no? Que alargue esa relación contractual. Y si no surge, pues efectivamente todos entendemos que es que no hay demanda, que la empresa no tiene necesidad de mantener ese contrato, ¿no? Pero yo creo que esto es fundamental. Causas objetivas y seguridad jurídica, y que por lo tanto esto permitiría que las empresas pudieran utilizar el contrato indefinido lo máximo posible. Coincido totalmente en la necesidad de conocer las necesidades productivas de nuestro sector económico. También lo que recomendaría sería mirar, aprender. Tenemos la suerte, como decía antes, de formar parte de un proyecto político, económico y social con otros países que lo están haciendo muy bien, en buenas prácticas en el mercado de trabajo. Pues tratemos de acercarnos a lo que ya sabemos por experiencia que funciona bien, que lleva décadas funcionando bien en estos países, ¿no? Y luego, por último, añadiría esta idea que en realidad resume todo lo anterior, de combinar la máxima flexibilidad con la máxima seguridad, ¿no? Es decir, a veces tenemos también aquí una idea equivocada de que pensamos que el empleo más seguro es aquel que tiene un coste de extinción, un coste de despido más elevado. Y no, es decir, ese a lo mejor es el peor, porque es el que sufre un trabajador que una vez que se le despide te dan una indemnización que por elevada que sea, si te conviertes en un parado de larga duración, que a la edad de 50 y tantos años prácticamente no vas a recibir ninguna oferta de trabajo por las propias rigideces del mercado de trabajo, pues entras en el abismo. Entonces eso no es seguridad de ningún tipo. La seguridad en muchos de estos países la da precisamente el hecho de que si pasas a estar en una situación de desempleo, con una probabilidad muy elevada te vas a encontrar con una oportunidad de empleo razonable muy rápidamente. Eso es lo que da seguridad. Una de las cosas que digamos, de los problemas que hemos acumulado, y sobre todo desde la crisis del año 2008 y ahora con la pandemia, es una situación, sobre todo en el mercado más joven, los chavales que están terminando la carrera, que salen de la universidad y que no tienen prácticamente ninguna oportunidad de empleo. Entiendo que con estas reformas se les podría garantizar que el empleo joven creciera, porque es que ahora mismo la tasa de desempleo entre la juventud es elevadísima. Yo creo que ese es un problema de tal gravedad que hay que solventar lo antes posible. Pero me parece que en el fondo de todo lo que estamos hablando existe un pensamiento previo por parte del regulador histórico, no digo ni este, ni aquel, ni el otro, que es: el trabajador es el bueno y el empresario es el malo, que es una secuela de un concepto decimonónico que es la lucha de clases. La lucha de clases. Y además aquí en España, afortunadamente, tenemos una filosofía de ayudar al débil, y como se ve que el débil es el trabajador, hay que apoyar al trabajador, lo cual quiere decir en esta metodología que hay que atacar al empresario. ¿Cuál es la consecuencia? Que el empresario se defiende de que no le impongan obligaciones con las que no va a poder.
estábamos hablando del trabajo indefinido. Tú eres dueño de un bar y ves que en primavera la gente viene más a la terraza, terminó la pandemia y dices, voy a contratar a un camarero porque tengo público para contratar a uno o a dos. Pero si le contrato fijo y esto vuelve la quinta ola de la pandemia, le tengo que despedir. Y al despedirle hay que pagar una determinada indemnización. Entonces, lo que hemos creado es un impuesto contra el empleo. No cree usted empleo que luego le va a venir peor dada. Es decir, que intentando proteger al débil, al trabajador, estamos perjudicándole, que es ahora el que tú dices, el chico joven que no encuentra trabajo. Que no encuentra trabajo. ¿Por qué no hacemos? Contaban de creo que era portugués, un primer ministro socialista que fue a ver al primer ministro sueco, Olof Palme, que era socialdemócrata, y le preguntó, oiga, ¿qué hacen ustedes que han acabado con los ricos? Y dice, perdón, lo que hemos hecho nosotros es acabar con los pobres. Sigue habiendo ricos, riquísimos en los países nórdicos, pero es ese concepto mezcla o heredero de la envidia, que es decir, aquí hay que acabar con el rico. No, señor, el rico, que en muchos casos es un emprendedor que le ha ido bien en la vida y tal, hay que ayudarle, fomentar para que, entre otras cosas, cree más empleo. Entonces, yo creo que, primero, el problema es un problema de ajuste. Estábamos hablando de sectores donde hay un desempleo cíclico y permanente. Hay sectores, el otro día hemos hablado de la digitalización, por lo menos se necesitan, por lo menos 100.000 empleos en el sector de la digitalización hoy. Y se calcula que cada 2 años se duplicará esta necesidad. ¿Qué estamos haciendo? Que no estamos encauzando a la gente que sepa dónde ir. Y no hay que saber latín para ser computador en una empresa. No le haga usted el que tarde 5 años en aprender una serie de cosas que no le van a servir. Haga usted lo necesario para darle las habilidades, los skills que llaman, en que este señor pueda desempeñar su trabajo. De manera que yo creo que primero cambiar el clima. El otro día en un despacho público decía, bueno, es que tenemos uno de nuestros defectos, es el poco tamaño de las empresas. Sí, y es que la empresa cuando llega a 50 trabajadores ya tiene que tener comité de empresa. Y el empresario no le gusta tener comité de empresa, prefiere hablar directamente con los trabajadores. Y entonces cuando uno llega a 49, lo que hace es crear otra empresa. En vez de tener una empresa de 98, tenemos 2 empresas de 49. Ah, no, pero ese es lo que quiere. Bueno, pues si lo que quiere es lo que quiere, déselo, coño, mejor es que dé un empleo que no se deje de emplear porque es el malo que usted cree que es el malo. Yo creo que eso es fundamental para arreglar este problema enorme. Pues hasta aquí el debate sobre este debate Transforma España sobre el empleo. Tendremos que volver sobre ello seguramente porque es un tema recurrente e inevitable que tengamos que seguirlo analizando. Eduardo Serra. Javier Blasco de Luna, muchísimas gracias por habernos acompañado. Rafael Domènech, muchas gracias a ti también. Eduardo, te espero la semana que viene, que tenemos el último programa antes del verano. Gracias a ti. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.